Ya estamos en pleno debate para aprobar o no aprobar la reforma energética, largamente anunciada. Ya han presentado la mayoría de los partidos sus propuestas. En el Congreso de la Unión pues está este debate iniciado ya. En los medios informativos también podemos ver esto en todos lados. Pues mayoritariamente el partido en el gobierno, pero también la gente que se opone, las agrupaciones, organizaciones que se oponen a una reforma energética por X o Y razones, están haciendo la lucha por manifestar su oposición, sus puntos de vista. Vamos a preguntarle al señor Martín Triana qué opinión nos tiene de este debate. Pues al fin presentó Peña Nieto la reforma por la cual llegó a la presidencia a través de billetazos, comprando el voto, comprando el acarreo, con miles de artículos millonarios en las calles, miles de espectaculares. Al final, el señor Peña Nieto, con una gran prisa en el primer año de la usurpación, porque llegar con un fraude pues solamente significa usurpación en la presidencia, ya presentó su reforma, que es la entrega de Pemex, de la riqueza petrolera, mejor dicho, a los privados. No los fierros, a los privados no les interesan los fierros de Pemex o el nombre, no, les interesa la riqueza petrolera. La riqueza que en este momento es el 40% del presupuesto nacional, incluso Pemex sola, con el 75% que le quita el Estado vía impuestos, produce más impuestos que todas las 10 principales empresas de la Bolsa de Valores. La riqueza es evidente, pero bueno, mexicana. Sí, la Bolsa Mexicana de Valores, Pero ahora bien, ¿por qué regalarle a los privados la riqueza de Pemex? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, Estados Unidos necesita tener su reserva estratégica de petróleo, necesita tener el control total del patio trasero mexicano, y por eso necesita tener peleles en la presidencia. Ya lo hizo Calderón, lo intentó en 2008, cuando también decían en las calles que estaba aprobada la reforma, lo del tesorito. Recordemos aquel video famoso del tesorito, que no había dinero para inversiones en aguas profundas, cuando sabemos que en aguas someras, es decir, aguas pegadas a las costas de México, hay suficiente petróleo para muchos años. La señora Kessel, que dirigía la CENER, ella llegó a decir, en un grave error, que teníamos petróleo para 10 años, pero al siguiente día se corrige diciendo que teníamos para 45 años, demostrando con esto las contradicciones neoliberales que nos venden en la televisión, que es inviable Pemex, que no hay forma de que sigamos sacando 2.600.000 barriles diarios de petróleo, dejándonos cada barril $90 de ganancia, siendo que gracias a la corrupción deberíamos de sacar $95 al precio actual de mercado. Una riqueza inmensa, que es lo que realmente quieren las empresas extranjeras, que ya están apuntadas como los caballos en el hipódromo, ya están apuntados para los contratos y las concesiones, que por cierto nos quiere vender el PRI diciendo, el primer año va a haber $70,000 millones de inversiones por las concesiones. Pues sí, concesiones a 10, 20, 30 años. ¿Y después? ¿Qué va a ocurrir? Que el PRI se va a ver obligado a aumentar impuestos. Y usted y yo vamos a pagar los alimentos más caros, los combustibles más caros. ¿Por qué? Porque van a quitar todo tipo de subsidios, que varios analistas económicos han dicho que los subsidios son falsos. Porque recordemos que en este momento la gasolina está más barata en Estados Unidos que en México, gracias a los aumentos que artificialmente el señor su asistente Videgaray en Hacienda está promoviendo, aumentando la gasolina cada mes. Siguen los gasolinazos. Exacto, provocando una alza en el costo de la vida. El gas que consumimos todos para calentar nuestros alimentos, de octubre del año pasado, que costaba 290 pesos el tanque de 30 kilos, ahorita cuesta 370, ¿sí? En apenas 8 meses, 370 pesos cuesta ahorita el tanque de 30 kilos, gracias a los aumentos indiscriminados que está provocando el PRI. El PRI
que aparentemente está cobrándole a la gente todo lo que le dio para comprarle el voto. Bueno, se habla por parte de algunos críticos, se habla de que algunos precios están siendo incluso deliberadamente inflados y algunos productos deliberadamente escaseados, todo para justificar esta apertura al capital privado que dicen ya es inevitable y obligado para el país porque no tenemos dinero, ¿no? Y por otro lado se dice por los que favorecen esta reforma energética que por el contrario con la reforma inmediatamente se van a notar ventajas para la población. Hace unos días el señor Videgaray que tú mencionas aseguraba en la televisión que van a bajar inmediatamente los precios del consumo de energía eléctrica, creo que la gasolina también, ¿no? Una serie de productos, todo por aprobar la famosa reforma. Irá a haber subidas o bajadas de precios en realidad con esta reforma. Se ve como que es inminente que se va a aprobar, puesto que hay mayoría entre el PRI y el PAN, esa es la situación, hay mayoría y ellos, como sabemos, ya lo intentó el PAN en 2008, sí, privatizar, y el PRI estaba de acuerdo, pero una movilización popular lo impidió. ¿Que va a haber rebaja en los costos? Claro que sí, claro que va a haber. Lo más fácil del mundo para un gobierno vendepatrias como el que en este momento controla la presidencia de la República, pues es llegar a acuerdos con las compañías para que los primeros 2 o 3 años tenga Peña Nieto un final de sexenio tranquilo, pues claro que van a bajar los costos, pero inmediatamente las empresas, claro, artificialmente se pueden bajar, simplemente pues, es la oferta y la demanda. Obviamente se están inflando artificialmente los precios para encarecer la vida y decirnos, si privatizamos todo baja, pues claro que va a bajar, claro que va a bajar, es un shock económico que se puede hacer sin ningún problema. Bajan sus ganancias durante los primeros 2 años, pero después viene la compensación, es decir, va a venir los aumentos de precios. Es obvio que van a crear una oferta para que la gente crea que la privatización ayuda. Pues sí, y dentro de 2 o 3 años van a empezar a ajustar los precios y es cuando vamos a ver lo que realmente, lo lesivo que puede ser esta reforma privatizadora de Pemex. No me extraña eso en absoluto. Lo hicieron con Telmex, de hecho. 2 años antes de que Telmex fuera privatizado, entregado a Carlos Slim, el prestanombres del señor Salinas, se provocó una crisis total en el sistema telefónico. Eran de los peores años, de los años en que hubo peor servicio telefónico en el país, los 2 años antes de la privatización. ¿Sí? O sea, era evidente. Ese mismo plan ahorita, ¿sí? Sensibilizar a la población. Claro, para que acepte la privatización sin ningún conflicto. Entonces, ¿prevés que no va a haber realmente un debate en el Congreso al menos? Sabemos que hay un pacto por México, los partidos más grandes están metidos en él, aunque hay alguna oposición dentro de ellos mismos, pero los que mandan en cada partido firmaron el pacto y se han estado poniendo de acuerdo. Entonces, no es necesario un debate entre ellos, no va a existir, claro, tienen que aparentar que sí existe, por eso el PAN tiene una propuesta y el PRI tiene otra, pero la verdad es que son 2 alas del mismo pájaro. En realidad ellos dos actúan bajo el sistema neoliberal, saben que entregarle a los privados el control de la riqueza petrolera les va a garantizar el control político. Una pregunta que a lo mejor le competiría más hacérsela a los panistas, a los juristas, pero a ver qué... ¿Hay alguna diferencia interesante o importante entre la propuesta panista y la priista o en realidad son la misma? Ellos ya se arreglaron desde antes. Esta propuesta, incluso lo dijo The Economist, la propuesta de Peña Nieto es la misma del PAN del 2008, con 2 o 3 retoques. Es la misma exactamente. Lo que pasa es que el PAN necesitaba presentar una propuesta que aparentara ser diferente. ¿Sí? Ya sería un exceso que los dos presentaran la misma propuesta. Es un exceso. Por eso uno tenía que presentar una propuesta que podría ser más dura que la otra, para de ahí decir que llegaron a un acuerdo, a un consenso, ¿sí?, entre las 2 propuestas. Era evidente, eso es evidente, pero el Pacto por México ya establecía la privatización petrolera desde el principio de la campaña de Peña Nieto incluso. Luego falta de presentarse la propuesta del PRD, que pues estaría interesante ver
si logran diferenciarse, bueno, diferenciarse de las que ya están planteadas por PRI y PAN. Recordemos que PRI y PAN tienen mayoría junto con sus satélites, que es el PANAL y es el Verde Ecologista, ya tiene mayoría. El PRD solamente va a servir de distractor. Esa es la verdad. ¿Acaso ellos se han alejado del Pacto por México? No lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿por qué? Porque ya están de acuerdo, ya conocen la reforma que va a ser, intentar ser aprobada. Si este próximo día 8 de septiembre no logramos hacer un movimiento nacional realmente fuerte en las calles que impida que entreguemos la riqueza petrolera a las empresas privadas. Es lo único que puede parar esto. No el debate en el Congreso, que en realidad no va a existir. Bueno, tú estás señalando una postura muy generalizada en la oposición, no, una parte de la oposición, digamos, que considera al PRD totalmente unido o sumiso a los intereses del partido que está ahorita, el PRI, en el poder. Pero dentro del PRD también se están haciendo críticas interesantes, fuertes hacia la reforma energética y hacia otras, ¿no? Hay una no olvidemos lo que pasó la semana pasada. Hay una contradicción ahí en el sentido de que, pues bueno, sí están metidos en el pacto, tienen un pacto firmado, y eso para unos significa que... Es una entrega ya, es una sumisión, que no hay nada más que decir, pero para la parte del PRD, que son muchos PRDistas ahí, diputados y demás, pues hay varias posturas, ¿no? Habría que ver entonces la propuesta del PRD, el debate que se da allá adentro, y sobre todo lo que voy es a esto, que entendamos que la lucha a corto plazo, por llamarla así, es seguramente ganada por los que promueven la reforma, o sea, tienen una mayoría, con PRI tienen lo comprobamos el fin de semana pasado. Recuerda que hubo un Consejo Nacional, y en ese Consejo supuestamente se iba a hablar de abandonar el pacto. ¿Y qué fue lo que pasó? No se abandonó, o sea, no hubo una mayoría. Se ha amagado incluso por se ha amagado, pero incluso Madero lo dijo cuando estaban quejándose de los fraudes y demás, ¿no? Claro que sí, son amagues y son recursos que se dan en política también, por supuesto. A lo que voy es a esto, la oposición a corto plazo se antoja difícil que vaya a poder parar esta reforma, habría que ver qué tanto se logra. Pero lo que sí se requiere es sumar fuerzas de toda la gente que se oponga a esta, drásticamente, radicalmente, tibiamente, todas las fuerzas que se opongan de alguna manera. Eso es elemental, ¿no? Entonces, si una parte del PRD se está oponiendo, pues habría que ver qué proponen y qué alianzas se pueden hacer en todo caso. Pero no tiene fuerza el PRD, realmente no tiene fuerza, así sea la propuesta más nacionalista, más defensora de Pemex, más radical a favor de proteger los bienes nacionales. El PRI, el PAN, PANAL y Verde Ecologista tienen mayoría en el Congreso. O sea, no va a trascender de un debate de algunas horas que algunos aburridos puedan ver en el canal del Congreso. No va a pasar de ahí. La propuesta, ellos piensan, y Washington sobre todo, que es el más interesado en que se le entregue el control total de la riqueza petrolera, precisamente por es el que va a agradecer que esos partidos lo hagan. ¿Cómo lo va a agradecer? Prometiéndoles una continuidad política para seguir medrando con el país durante otros 70 años. Muy bien. Muy bien. Bueno, tocante a esto de las necesarias unidades entre las oposiciones para hacer frente, si no a corto plazo, pues sí a mediano o algún plazo, no sé, en el futuro, cambiar esta tendencia privatizadora mexicana. Tendiente a eso, incluso Andrés Manuel López Obrador, que es para muchos todavía un líder reconocido de esta oposición, señalaba, le decía al PRD que podían marchar en algún tipo de alianza siempre y cuando cumpliera con unas condiciones, unas famosas 4 condiciones que están por ahí. O sea, la posibilidad, al menos en las palabras, se ha manejado incluso por este señor Andrés Manuel, aunque las condiciones pues también se antojaban bastante pesadas, ¿no? La primera era que el PRD abandonara el pacto, por ejemplo.
por ejemplo. Pero es que no era una condición pesada, es una condición mínima de dignidad para empezar a negociar una alianza en defensa de Pemex. O sea, no es una condición pesada. Claro, es una condición difícil para quienes ya están entregados por intereses económicos y políticos, entregados a la derecha, que en este caso es el PRI y el PAN, que son dos alas de la derecha. Bueno, la parte del PRD que domina ahorita creo que considera importante, que lo consideran un logro incluso estar metidos en ese pacto, porque de ahí se negocia con mayor facilidad, no nada más lo energético, sino... Bueno, ahí está Graco Ramírez diciendo que Peña Nieto es un progreso para el país. Esa es la izquierda que quiere continuar en el pacto. Por eso Andrés Manuel, con toda responsabilidad, les pidió que lo primero, para empezar a negociar una alianza, era abandonen el pacto. Y eso es lo que queremos ver los mexicanos, realmente. Abandonen el pacto con un par de partidos que ya dijeron, vamos a entregar la riqueza petrolera a los extranjeros. Opóngase quien se oponga. Así lo han dicho de una u otra manera. Y luego, tocante a lo del PRD, insistamos en el PRD. Sí. A ver si luego invitamos a un PRDista, ¿no? Para oír de viva voz. Sí, claro. Aunque habría que ver de qué fracción de las... No importa. Pero, digamos esto, aún con las críticas que se le pueden hacer, pues el PRD es quien tiene una cantidad de elementos ahí metidos en el Congreso, que a lo mejor a algunos se les parece aburrido oírlos, pero permíteme, o sea, quiérase no se quiera, pues el Congreso es la instancia donde se supone que se dirimen esa clase de cuestiones en este país del que todos formamos parte, y son las instituciones que existen hasta que no las cambiemos. Entonces, claro, el PRD a lo mejor no tiene gente en algunas regiones, a lo mejor en ninguna, vaya usted a saber, pero en la Cámara pues son los que tienen los elementos ahí. Entonces, de ahí que en este debate pudiera resultar, es importante una fuerza que tenga elementos ahí para dar el debate ahí adentro, ¿no? Sí, dar el debate, pero recuerda que ya firmó el pacto. Es decir, ya aceptó los puntos que el PRI y el PAN le expusieron, los aceptó. Entonces, ya con eso pierde mucho de la calidad moral que le hubiera dado el hecho de ser una real oposición. No está la oposición, no existe. Lo hemos visto. La reforma laboral pasó, la reforma educativa pasó, y no hubo ninguna oposición del PRD. La reforma energética, claro que están intentando oponerse, porque no quieren perder todo su capital moral, que realmente ya lo perdió, porque lo vamos a ver, tiempo al tiempo, lo vamos a ver. El PRD ya aceptó las condiciones que el PRI y el PAN le van a exponer. Solamente están jugando a engañar a la gente a través de los medios, diciendo que hay un debate. Ese debate no va a existir, te lo puedo asegurar, no va a existir. ¿Coincides con esta idea de que a corto plazo la van a ganar los reformadores, los que proponen la reforma energética, y que la lucha se va a dar después? ¿O tu apreciación será en el sentido de que sí se va a lograr desarrollar un buen movimiento de oposición que la frene como se frenó en el 2008? Bueno, de hecho, sí debe de poderse frenar. ¿Por qué? Porque una mayoría de los mexicanos no están de acuerdo en que la renta petrolera se le entregue a los privados, porque de hecho no hay ninguna razón. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador es combatir la corrupción. Recordemos que la propuesta energética de Peña Nieto ni siquiera toca a Romero de Champs. Así de sencillo. No toca la corrupción, no toca el control de gastos de Pemex, no toca los fideicomisos, que en algunos casos dicen que son 800 mil millones de dólares guardados, escondidos en fideicomisos que Hacienda, dicen, no puede tocar. Entonces, el dinero ahí está, los recursos ahí están. Entonces, ¿qué es lo que propone Andrés Manuel López Obrador? Combatir la corrupción. Combatir la corrupción y eliminar los privilegios que a muchos funcionarios de Pemex, por ejemplo, recordemos en el sexenio pasado, cuando Suárez Coppel se endeudó con 10 mil millones de dólares, a Pemex lo endeudó para comprar un asiento en Repsol, y que fue un fracaso. ¿En qué momento lo vamos a meter a la cárcel por haber cometido un abuso de ese tamaño? ¿En qué momento? Pasando incluso sobre el consejo de administración. Hay cantidad de
¿sí? Eliminemos eso y te aseguro que Pemex va a ser 100% viable sin necesidad de entregarle nada más a los privados. Entonces, pues para todos los mexicanos que se oponen a esta reforma y que creen que es un desastre, una catástrofe y que va a ser que es un robo, un saqueo a la nación esta reforma, pues la propuesta es que la lucha en la calle, salir a la calle, las manifestaciones, protestas y demás recursos de este tipo, descartando tal vez la lucha en el Congreso, la lucha de los diputados. Es inviable la lucha en el Congreso gracias a que la izquierda... ¿Tú harías un llamado entonces a que participen más bien que ahorita la lucha es en la calle? Cuando un Estado se convierte en enemigo de la población, no queda otra lucha. Me refiero a lucha pacífica, ¿se entiende? Sí, claro. La oposición en la calle, no queda más que la oposición en la calle, no queda otra. ¿Qué otra opción te queda? No tenemos revocación de mandato, no tenemos plebiscito. Con la revocación de mandato en este momento podríamos estar ya sacando a todos esos que van a apoyar la entrega de la riqueza petrolera a los privados, ya podríamos estarles llamando a que se les destituya por traición a la patria. Pero no lo podemos hacer gracias a que el PRI, el PAN y su palero del PRD no se atrevieron a darle seguimiento a la revocación de mandato. Así de sencillo. Ok, Martín Triana, pues ya platicamos un poco de este tema. Va a seguir en el aire porque se está debatiendo y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Todavía la moneda está en el aire, por decirlo así. Muchas gracias por esta ocasión. Gracias a ti, y la semana que viene aquí nos seguimos viendo. Gracias. Ok, gracias.